Hola, soy José Luis Ramos, electrofisiólogo del Grupo Gamma y del Hospital Italiano de Rosario, y el tema que nos convoca para discutir en conjunto es el diagnóstico y manejo de bradiarritmias en guardia. Las bradiarritmias son un motivo de consulta frecuente en la guardia y constituyen alrededor del 17% de las mismas, según algunos trabajos de relevamiento epidemiológico, ya sea por trastornos de conducción auriculoventricular o disfunción del nódulo sinusal. Dentro del sistema de generación y conducción de los estímulos eléctricos del corazón, los más afectados son el automatismo, cuya expresión es la disfunción del nódulo sinusal, y los trastornos de conducción auriculoventricular. La disfunción del nódulo sinusal puede presentarse como una bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular o paros sinusales, ritmos de la unión y el conocido síndrome de bradicardia-taquicardia del que ya hablaremos. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser bloqueos auriculoventriculares instalados o los bloqueos bifasciculares que en algunas circunstancias pueden llevar a un bloqueo auriculoventricular paroxístico. Una evaluación inicial de bradiarritmias en la guardia debe comenzar por una valoración de los síntomas y de tolerancia hemodinámica. Debe seguir con los antecedentes del paciente, el contexto clínico actual en que se desarrolla esa bradiarritmia, sea que esté cursando el paciente un infarto de miocardio, una miocarditis, etc. Si hay antecedentes de arritmias específicamente, personales y familiares, tratamiento actual y anteriores, es decir, si el paciente está tomando algún fármaco o los estuvo tomando o pasó recientemente por algún procedimiento invasivo, un buen examen físico, un análisis exhaustivo del electrocardiograma con diagnóstico del ritmo y de otros elementos como que haya bloqueos de rama, hipertrofia ventricular o sobrecarga ventricular izquierda, datos de infarto previo, etc. Y algunas maniobras que detallaremos en cada caso en particular. La bradicardia sinusal, que se puede definir como un ritmo sinusal con frecuencias inferiores a 60 por minuto, puede ser un motivo de consulta o un hallazgo electrocardiográfico. Generalmente es resultado de un influjo vagal intenso, como es el caso de deportistas y jóvenes, o en algunos casos por el efecto de drogas cardiológicas o no, como es el caso de algunas gotas como el timolol que se utilizan para el glaucoma y que hay que investigar. Si la etiología es la disfunción del nódulo sinusal, generalmente se acompaña de otras alteraciones como paros sinusales o bloqueo sinoauricular, y es allí que cuando es sintomática debe recibir tratamiento. Los paros o pausas sinusales pueden ser definidos como una pausa sinusal en que los intervalos PP previos son constantes y el intervalo PP que incluye la pausa es menor que el doble de los previos, aunque a veces puede prolongarse aún más. Durante esta pausa el paciente puede ser totalmente asintomático o presentar incluso hasta presíncope, por lo que el tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas, pudiendo comenzarse con drogas que puedan mejorar la función sinusal o llegar incluso al implante de un marcapasos transitorio. Los bloqueos sinoauriculares pueden ser definidos como un trastorno de conducción entre la formación del impulso sinusal y la aurícula. Pueden ser de primero, segundo o tercer grado y a su vez el de segundo grado puede ser tipo 1 con fenómeno de Benkeback o tipo 2. El bloqueo sinoauricular de primer grado evidentemente no puede ser diagnosticado en un electrocardiograma de superficie. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 con fenómeno de Benkeback se caracteriza por un acortamiento progresivo del intervalo PP, que es similar a lo que pasa con el RR del bloqueo AB tipo Benkeback, hasta que aparece un intervalo PP más largo que contiene el impulso bloqueado. El intervalo PP más largo es inferior a la suma de dos intervalos consecutivos, como vemos en el trazado. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2 se caracteriza por un intervalo sin ondas P que equivale aproximadamente, normalmente, a 2 veces el intervalo PP previo. Aquí, a diferencia del tipo 1, no hay acortamiento de ese intervalo PP, pero esta pausa puede ser también 3 o 4 veces mayor que el intervalo previo. En el bloqueo sinoauricular de tercer grado no hay ningún tipo de conducción,
desde el impulso sinusal a la aurícula, y en el electrocardiograma solo vamos a observar un ritmo de escape, como en este caso un ritmo de escape unional, con conducción retrógrada a la aurícula. Todos estos trastornos, cuando conducen a la guardia, solo pueden ser tratados si son sintomáticos y con drogas que puedan mejorar esa conducción sinoauricular o mejorar el ritmo de escape, como en el caso de las drogas simpático-miméticas o la atropina. Si esto no da resultado, evidentemente debemos pasar al implante de un marcapasos transitorio. El caso que vemos a continuación podría concurrir a cualquier guardia. Se trata de un paciente de 66 años, de sexo masculino, que consulta por palpitaciones agrupadas y presíncope. No tiene antecedente de enfermedad cardiovascular y tiene un padre portador de marcapasos definitivo. En el registro vemos una bradicardia sinusal severa, con nuestras sístoles auriculares bloqueadas muy precoces montadas sobre la onda T. Mientras está siendo monitorizado, el paciente presenta un episodio de taquicardia auricular rápida precedida de esas ondas P, que son estercitos auriculares bloqueadas precoces. Estos episodios de taquicardia auricular autolimitados se interrumpen bruscamente, dando lugar a una pausa sinusal importante, que es donde el paciente presenta síntomas llegando hasta el presíncope. Esta asociación entre bradiarritmias y taquicardias constituyen el llamado síndrome de bradicardia-taquicardia. Aquí en el trazado vemos que el ritmo de base no es sinusal, es un ritmo de la unión, que a su vez favorece la aparición de taquiarritmias, como en este caso una fibrilación auricular, que al interrumpirse provoca una pausa significativa con posterior reasunción del ritmo de la unión. En este síndrome tendremos que tener mucho cuidado con el tratamiento, ya que no debemos utilizar drogas que depriman aún más la función sinusal, como es el caso de betabloqueantes, amiodarona, etc. Y en el caso de ser necesario, solo debemos controlar la respuesta ventricular durante FA con drogas que no afecten la función sinusal, como podría ser el caso de la digital. En el caso de requerir, porque se sostenga y es sintomática la FA, una cardioversión, debemos considerar el implante de un marcapasos transitorio con la prevención tromboembólica habitual. La última instancia en estos pacientes es el tratamiento definitivo con la asociación del implante de marcapasos más drogas que controlen la fibrilación auricular o llegar incluso a la ablación por catéter. Pasando a los bloqueos auriculoventriculares, las técnicas de registro intracavitario con el registro de la flexión de las de His permitió separar a los bloqueos en bloqueos supraisianos, o sea, por encima de las de His, y bloqueos infraisianos, o sea, o por debajo de las de His. Esto permite hacer una correlación con el electrocardiograma de superficie, como veremos a continuación, y cada uno de ellos con un distinto pronóstico y enfoque de tratamiento. El bloqueo auriculoventricular de primer grado puede observarse en el electrocardiograma como una prolongación del intervalo PR más allá de 200 milisegundos. Generalmente su localización es nodal, o sea, supraisiano, sobre todo cuando se acompañan de QRS angosto. Es raro que el bloqueo AB de primer grado provoque síntomas y es un hallazgo ocasional en pacientes jóvenes, deportistas o también pacientes muy añosos o los que están medicados con drogas que prolongan la conducción nodal. Es raro tener que implementar tratamiento en estos pacientes, pero sí lo que hay que hacer es evitar administrar drogas que prolonguen la conducción nodal para evitar la evolución a un bloqueo de grado mayor. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado se dividen en MOBIS 1 o tipo 1 con fenómeno de Benkeback o MOBIS 2. El de segundo grado tipo Benkeback son grupos de latidos separados por pausas con PR progresivamente más largo hasta que una P deja de conducirse. En esta correlación entre el electrocardiograma de superficie y el registro intracavitario de la deflexión de His, vemos que la onda A, que se correlaciona con la P sinusal del electro de superficie, no va seguido de H ni de B, o sea que es supraisiano o nodal, como en el 80% de los casos de este tipo de bloqueo.
Estos bloqueos generalmente son asintomáticos o poco sintomáticos y solo debe instaurarse un tratamiento cuando los síntomas presentados por el paciente hagan pensar que haya evolucionado en algún momento a un bloqueo AB de mayor grado, sea no o alto grado. Si no, solo debe ser motivo de observación y evitar drogas que prolonguen aún más la conducción nodal. Cuando se presenta un bloqueo de segundo grado como bloqueo AB2A1, si QRS angosto, es muy probable que el origen sea un trastorno de conducción a nivel nodal, sobre todo si vemos que en algún momento está precedido de fenómeno de Benkeva. El tratamiento en estos casos solamente hay que instalarlo si el paciente está sintomático, pero solamente usar drogas simpático-miméticas como una infusión de isoproterenol si estamos muy seguros que es a nivel nodal, ya que si está a nivel isquiano podríamos producir un incremento de la frecuencia sinusal con aumento del grado de bloqueo debido a un fenómeno de bloqueo en fase 3. Bien, ¿y esto qué les parece? ¿Puede ser un bloqueo auriculoventricular 2A1? Si bien yo no puedo escuchar la respuesta de ustedes, debemos ver que esa P marcada como prima tiene un ciclo de acoplamiento menor a la P consecuente, lo que nos habla de que esto es una estercito auricular blanda que se presenta en forma bigeminada. Si bien no es un hallazgo frecuente, el diagnóstico hay que hacerlo muy bien, porque esto tiene buen pronóstico y no requiere del mismo tratamiento que un bloqueo B2-1, que sería el implante de un marcapasos definitivo. Este es el caso de un paciente de 74 años que consulta por síncope y tiene antecedentes de cardiopatía isquémica o con un infarto agudo de miocardio hace 5 años. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con QRS ancho y ondas P bloqueadas, sin prolongación del intervalo PR previo a esa P bloqueada, alternando con un 2-1, lo que constituye un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIT2. Lo esencial es considerar en estos bloqueos que generalmente el QRS es ancho y que el diagnóstico lo hace que la P bloqueada no es precedida por prolongación progresiva del intervalo PR. Esta correlación entre el electrocardiograma de superficie y el registro intracavitario del electrocardiograma de His, vemos que la onda A, que se correlaciona con la P sinusal del electro de superficie, va seguido de una onda H y no va seguido de despolarización ventricular, o sea, de QRS. Eso habla de que este tipo de bloqueos están localizados en un 90% por debajo del His, o sea, son infraisianos y de esto depende su mal pronóstico. Por lo tanto, cuando el paciente es sintomático, debe internarse y colocar el marcapasos transitorio. No es conveniente usar ni atropina ni drogas simpático-miméticas, ya que el incremento de la frecuencia sinusal podría agravar el bloqueo y tienen poca influencia sobre la zona infraisiana, o sea que no mejoraría el bloqueo en estos casos. Otra forma de presentación de los bloqueos de segundo grado es el bloqueo auriculoventricular de alto grado, que generalmente son infraisianos, como vemos en este trazado, donde el registro de His nos muestra una onda A seguida de H y no de B. Tienen mal pronóstico tanto como el bloqueo de segundo grado MOVIT2, es el mismo mecanismo, y esto debe conducir que en el caso de que el paciente sea sintomático, el implante de un marcapasos transitorio y no la utilización de drogas simpático-miméticas. Los bloqueos aurículos ventriculares de tercer grado son relativamente sencillos de diagnosticar, ya que existe una disociación completa entre las ondas P y los QRS. Es importante para establecer el diagnóstico que la frecuencia de onda P debe ser mayor a la frecuencia del QRS. El pronóstico y el tratamiento dependen mucho del ritmo de escape durante el bloqueo AB de tercer grado. Si el QRS es ancho, generalmente el bloqueo es infraisiano, o sea, se produce por debajo del His, y el escape se origina a nivel de las fibras de Purkinje. En cambio, si el bloqueo auriculoventricular se acompaña de un ritmo de escape angosto, este generalmente es nodal, el ritmo de escape tiene mejor frecuencia y se origina en el haz de His.
En esta diapositiva vemos la correlación entre un electrocardiograma de superficie y el trazado intracavitario con registro de la flexión de His. Vemos que las ondas A, que se correlacionan con la P sinusal, están totalmente disociadas de los QRS, y el QRS está precedido de un His, o sea que el ritmo angosto se está originando en el sistema del nodo AB, His. Por eso, debido al diferente pronóstico y evolución, la conducta que debemos adoptar ante un bloqueo de tercer grado con QRS angosto de escape, tratarlo solo si es sintomático, y podemos hacerlo con infusión de isoproterenol o implante de marcapasos transitorio. En el caso que el QRS sea ancho, sea sintomático, haya inestabilidad hemodinámica o un ritmo inestable con un cambio de foco del escape, arritmias ventriculares polimorfas o un QT prolongado, es conveniente comenzar con infusión de isoproterenol y pasar rápidamente al implante de un marcapasos transitorio. Otra situación que se puede presentar es en los pacientes que tienen fibrilación auricular y una baja respuesta ventricular. En este caso vemos un escape con QRS ancho. Hace pensar en una fibrilación auricular con bloqueo AB completo, pero también puede darse el caso de una FA de baja respuesta ventricular por un exceso en la medicación para controlarla y fármacos que actúen sobre el nodo AB. La diferenciación entre estos se puede hacer con una sencilla maniobra isométrica que trate de incrementar la frecuencia. Esta maniobra dará resultado en los pacientes que tienen una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, sobre todo si hay QRS angosto, y no será así cuando hay un bloqueo auriculoventricular instalado con QRS ancho, como en este caso. Por último, vamos a ver qué pasa con los bloqueos bifasciculares. Este caso es el de un paciente de 60 años que presenta síncope recurrente y es portador de una miocardiopatía chagásica. En el electrocardiograma vemos un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo. En este trazado continuo vemos que después de una extrasístole ventricular con un acoplamiento adecuado, el paciente presenta un bloqueo AB paroxístico, vemos todas las P no conducidas, hasta que un latido idioventricular provoca que se recupere la conducción auriculoventricular. En esta diapositiva vemos una correlación entre el electrocardiograma de superficie y un diagrama de escalera. Observamos cómo una extrasístole ventricular que penetra retrógradamente en la hemirrama remanente, en este caso la hemirrama posterior, provoca refractariedad para todos los latidos que vienen desde la aurícula, y así se produce el bloqueo paroxístico. Esto puede prolongarse hasta que un latido idioventricular, como vimos en la diapositiva anterior, desbloquee esa hemirrama y permita que se reasuma la conducción auriculoventricular. Por supuesto que en el caso que vimos, como en este caso, que es un paciente sintomático con bloqueo de rama izquierda y bloqueo de primer grado, la indicación sin ninguna duda es internar al paciente y el implante de un marcapasos transitorio hasta tomar la conducta definitiva. Entonces, ante una bradiarritmia que consulte a la guardia, inicialmente debemos establecer un diagnóstico correcto a través de electrocardiograma, monitoreo o maniobras de ser necesarias. Hay que evaluar la presencia de síntomas actuales y previos y repercusión hemodinámica. Es fundamental diferenciar situaciones fisiológicas como una bradicardia sinusal o bloqueos de segundo grado MOBITS 1 en jóvenes y deportistas de un evento patológico actual como un infarto, miocarditis o alteraciones electrolíticas. Hay que recabar antecedentes de cardiopatía y si el paciente está tomando algún fármaco que actúe sobre el nódulo sinusal y el sistema de conducción. Y de acuerdo a lo anterior, decidir una conducta que mejore la sintomatología y el pronóstico del paciente, decidir internación, drogas o pasar al implante de un marcapasos transitorio. Muchas gracias.